Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la primera sesión. Mi nombre es Ana Teresa Sousa y como en este y en todos los capítulos y mi compañero, aquí está. Mi nombre es Arturo Alcalá, acompañándolos en un episodio más. Pues ya llevamos varios capítulos, varios episodios. Yo creo que la gente también ya se ha dado cuenta que hemos avanzado en este proyecto. Y la verdad es que este tema, que ya vieron el título, que ya vieron hasta la invitada que tenemos en este episodio, sí toca fibras sensibles, porque suelo empatizar mucho con las pérdidas o suelo empatizar mucho con el dolor de las personas. No es que yo haya vivido un duelo complicado a lo mejor, pero sí es un tema para mí sensible. Sí, definitivamente lo es y creo que también es una de las razones de por cuál lo estamos abordando, este tema del duelo, de cómo transitar las pérdidas, de también brindar herramientas, porque muchas veces pues es una certidumbre que tenemos en nuestra vida, pero pues creo que a veces no se habla tanto al respecto de este tema y este podcast es eso, una plataforma para abordar temas y qué invitadas teníamos el día de hoy. Qué gusto tenerte aquí. Bienvenida, Lucía, ¿cómo te sientes? Hola, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos van a acompañar hoy, los que nos escuchan, a ustedes por la invitación. Me siento emocionadísima, me siento muy contenta, eh, estoy ilusionada porque sé que vamos a hacer un gran equipo y vamos a hacer esto de dinámico, vamos a hacerlo con mucha aportación y vamos a intentar dar esa herramienta que ustedes buscan a todos los que nos acompañen, nos escuchen. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada de por fin coincidir. Ya sé. Sí, porque han de saber que en varios proyectos porque a Lucía la tenemos como contemplada o como referente en todo este tema de duelo, la tanatología, y lo que buscamos también en este podcast es eso, llevarles información pues certera, información validada. Entonces, pues por fin se nos hizo coincidir y pues bueno, Lucía, también preguntarte si en tu experiencia en todo esto, de llevar o de comunicar sobre todo estos temas y el tema del duelo, ¿cómo te has sentido tú llevando esa formación o ese conocimiento hacia los demás? ¿Por qué consideras que es importante? Bueno, la verdad es que eh, si me preguntas cómo me he sentido, si partimos desde ahí, la verdad es que me he sentido tranquila, o sea, dentro de todo, pues dijiste una palabra muy importante, ¿no? Que es acompañar. Entonces, siempre tengo muy claro que yo no soy quien dirijo, sino la persona que está a un lado de mí es quien decide y dirige su proceso, su vida, y yo me siento muy honrada de que las personas me den la oportunidad de conocer su historia, de ir juntos descubriendo de dónde viene. Muchas veces sabemos qué causó la situación, ¿no? O sea, la muerte está causando esto, pero no sabemos de dónde viene la interpretación de las ideas, de las emociones, de las creencias, de las limitaciones, de las conductas que está viviendo el doliente. Entonces, para mí es como un privilegio personal y de la vida, porque acompañar a una persona que está descubriendo el duelo es como ir hacia lo más profundo de lo que estamos construidos, ¿no? En realidad eso es, porque este tema, como la mayoría de los temas de una persona, vienen desde nuestra infancia. Viene porque desde ahí yo siempre digo que como nos enseñan sobre la muerte, nos enseñan sobre los apegos, las relaciones, nosotros mismos, cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos, cómo nos vemos, cómo vemos la vida. Entonces, es padrísimo ser un acompañante en esta reconexión contigo misma y darnos cuenta que el regresar al pasado, el volvernos a cuestionar cosas que algo que hace muy difícil duelo es que muchos pensamientos que tenemos los adultos siguen siendo pensamientos infantiles. Entonces, como ir a esa parte del niño, pero
siempre teniendo muy claro que estamos ahora viéndolos con ojos de un adulto y que nuestra oportunidad es preguntarnos si seguimos pensando así o ahora cómo lo ves que eres un adulto, qué idea tienes tú y ya no se trata de la idea que te inculcaron, sino cuál nos embona con la experiencia que ya tienes hasta el día de hoy. Entonces, para mí es como, es un privilegio porque en cada persona que acompaño, em, aprendo de la vida. Eso es lo más bonito. O sea, pareciera que estoy acompañando a una persona en duelo, pero en realidad todos los días me recuerdo la magia de la vida. Entonces, hay una frase que ahora traigo mucho de moda, por así decirlo, que es, hablando de la muerte aprendí sobre la vida. Entonces, en realidad, a mí me encanta porque eso me recuerda lo importante que es vivir con mucho sentido. Y de pronto escucho esto como también resignificar, ¿no? Por todos estos conceptos que a lo mejor el paciente que ya contigo tiene o todas esas ideas que hemos escuchado en la tele, en la radio, en las personas con las que convivimos. Ahorita mencionaste lo del niño, tú tienes un libro. Entonces, ahorita vamos a platicar de eso, de cómo hablar con un niño sobre la muerte. Tienes un centro también. Cuéntanos un poquito de eso, ¿qué haces en tu trabajo? Bueno, la verdad es que todo el centro inició, así como yo sé que ustedes son muy apasionados de esto de lo clínico. En la universidad yo soñaba, o sea, yo siempre desde que era muy niña soñaba con ayudar. No sabía de qué forma quería ayudar a las personas. No sabía si quería ser misionera, no sabía si quería ser médico. O sea, no tenía muy claro cómo quería ayudar, pero a mí eso siempre me ha hecho sentirme viva y me hace vibrar. O sea, mis células vibran cuando yo puedo hacerlo, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en la universidad, pues todos tenemos una clase de aprender a aprender, ¿no? Entonces yo me veía teniendo un centro que ayudara a todas las personas. Entonces lo tengo, es una hoja que tengo como enmarcada en mi consultorio, ¿no? O sea, ese trabajo lo tengo. Y pues con muchos años y mucho tiempo tuve la oportunidad de hacerlo y este centro es un centro de tanatología y psicología en donde el principal objetivo es, primero, es mi equipo, ¿no? O sea, primero es crear una comunidad y ayudarnos entre nosotros. Si nosotros entendimos ese concepto de aquí no hay competencia, aquí todos somos lo mismo, si entendemos ese concepto, entonces ya podemos hacerlo con la comunidad. Y es desde que abres la puerta, se debe de sentir como un espacio seguro, un espacio libre, un espacio en el que las personas realmente quieren ir a, a estar en el sofá, ¿sí me explico? Este, entonces, eso es lo que hace el Centro Tanatológico Una Vida con Sentido. Se llama Una Vida con Sentido, es muy largo, siempre lo quiero cambiar, pero la verdad es que eso es lo que es. Yo creo que la vida tiene que tener sentido y parte es mucho lo que trabajo en la tanatología, es tu vida como doliente tiene sentido. Vamos a encontrar el sentido ahorita de lo que tienes de aquí para el futuro sin esa persona que tú creías que era tan trascendental y fundamental en tu vida. Pero también vamos a encontrarle un sentido a su vida, a esa persona que murió, eh, para que ese sea el verdadero y el bello recuerdo. O sea, saber que su existencia valió mucho la pena y desde el amor y desde el agradecimiento y desde el recuerdo del el sentido de su vida, vamos a seguir hablando de esa persona. Y no vamos a hablar de su muerte, sino desde de su vida. Y resueno mucho contigo con esta parte de como este deseo genuino de querer ayudar o de querer aportar. Y que también a mí, o sea, te vengo siguiendo desde algún tiempo y pues fue muy bonito cuando vi que abriste tu centro y el nombre que le pusiste, como que siento que también eso a mí me gustó mucho desde la preparatoria cuando yo empecé y conocí de la logoterapia. Yo dije, es que todo tiene un sentido y todo tiene un significado y eso también ayudó a que yo decidiera estudiar psicología. Entonces, pues ver todo esto, felicitarte también mucho por lo que haces, por lo que compartes. Y también quisiera que explicaras un poquito, pues, qué es la parte de la tanatología o qué es lo que hace un tanatólogo
Y también yo aquí curioseando, pues, ¿qué fue lo que te llevó a ti a querer profundizar más en este tema de la tanatología de los duelos? Ok, bueno, ¿qué hace un tanatólogo? Un tanatólogo acompaña a una persona que se encuentra viviendo un duelo. Un duelo pueden ser muchas, muchas pérdidas. Pérdida de sentido de vida, pérdida de identidad, pérdida de amor, pérdida de pareja, pérdida por muerte, pérdida de salud. eh, También los niños viven otros duelos más allá de la muerte, como es cambio de casa. Ahorita mi hijo, por ejemplo, yo lo platico mucho, ¿no? Los mejores amiguitos de mi hijo desde kinder, él está en segundo de primaria, se cambiaron uno de ciudad, yo uno de escuela, en el mismo ciclo escolar, y él tiene una rebelión ahorita en la escuela que yo sé que en parte no solamente es eso, sino como decíamos ahorita antes de empezar, en parte él está en un duelo porque extraña a sus amigos, pero no son solamente a sus amigos, sino lo que él relacionaba a la escuela, ¿no? Ir y hacer esas travesuras y saber que él hace esto y yo hablar con esto. Entonces, también Toda la su experiencia que lo envuelve, ¿no? rutina, toda la eso es un duelo, ¿sí me explico? El tener que volver a construir dinámicas, rutinas, no sé. Entonces, eso es la tanatología, es reconstruir muchas cosas que yo ya venía como familiarizada, que eran muy fácil transitar en ellas. Entonces, un tanatólogo no nomás ayuda en la muerte, no nomás ayuda en una enfermedad, también ayuda en las adaptaciones. El duelo es una adaptación Mm. a, a un cambio, ¿sí me explico? A algo nuevo. Y hay duelos que pueden ser a un puesto más alto, pero eso conlleva también más responsabilidades, o también eso conlleva que tengas que dejar un poquito el tiempo que tenías con la familia, en casa, no sé, ¿no? Entonces, muchas veces cuando no lo reconocemos como un duelo, no le damos la importancia, pero tampoco entramos como en conciencia de, bueno, pues, ¿y por qué me está causando estas emociones? Y entonces, si no lo acomodamos, se van quedando estancadas muchas cosas que no tienen respuestas y que en algún cierto momento van a tener un impacto no tan positivo en mi camino. Sí, y que a mí, ahorita que estás platicando de esto, me acuerdo, tengo varias amigas que se están casando, entonces me decían como esta parte de, pues la adaptación, de es que estoy sintiendo muchas emociones, pues es que me estoy adaptando, pues es que de vivir en la casa de mis papás, ahora voy a vivir con mi pareja, y les decía, es que es un duelo, y era así como que, ¿pero cómo? Y yo, pues sí, es que te estás adaptando a esta nueva realidad, a esta nueva forma de vivir, y pues eso conlleva, pues, cambios, sí, que son cosas desconocidas, entonces Y también que es súper importante, la verdad es que muchas veces aquí es donde sí tiene que entrar una persona que esté capacitada o que tenga por lo menos, si no es un psicólogo, si no es un tanatólogo, es una persona que realmente esté informada o lea o tenga algo más, porque si tú lo platicas con una amiga, si tú lo platicas con la sociedad, con tus papás o algo así, muchas veces es no, pero todo está muy bien, o sea, no, tú tienes que disfrutar esto y claro que no, es algo muy bueno y muy bonito, déjate de cosas. Y la realidad es que no pasa nada, o sea, tu cabeza sí está teniendo cuestionamientos, tu cabeza sí está sintiendo el cambio, aunque la sociedad no lo permita o no lo reconozca. Tu cuerpo, tu persona te lo está indicando y no hay más certeza que lo que está dentro de ti, aunque nadie más lo pueda validar, porque tal vez no es que nadie lo valide, es las personas a las que se lo estás compartiendo no lo validan, pero eso no significa que nadie lo pueda validar, ¿sí? Entonces, yo creo que yo en el camino voy haciendo como conceptos personales, ¿no? Entonces, yo he visto como que son duelos alegres y duelos no tan alegres, o sea, dentro de los duelos no tan agradables está la muerte, la enfermedad, la pérdida de trabajo, pero en los duelos alegres está un hijo, casarte, un cambio de ciudad, el irte a estudiar. Entonces, casi todo el mundo dice, ay, no, fíjate en lo bueno, ve lo bueno. Sí, sí, sí lo veo, sí lo valoro, sí lo aprecio, sí lo agradezco, pero también me estoy despidiendo de una partecita mía, ¿no?
y esa partecita también merece ser reconocida y vista, porque de ahí también vienen respuestas de qué era valioso para mí. Para mí valioso era aquella seguridad, aquella forma, mi rutina. Entonces, simplemente a lo mejor necesitas un poquito de tiempo para prestarle atención y ¡fum! Va a desaparecer. Oye, Lucía, ahorita que ponemos sobre la mesa que un duelo y una pérdida es no solamente la muerte, ¿no? Hablábamos de todas estas pérdidas de experiencias, pérdidas de rutinas, pérdidas de lo que ya conoces, ¿no? O lo que ya habías abrazado por mucho tiempo. Concentrarnos un poquito en la muerte, a esto que te quiero preguntar, porque justo fue una pregunta que creo que en la universidad o en la prepa como que la tenía muy, muy presente. Si la muerte es algo que ya tenemos seguro desde que nacemos y ya estamos inmersos en por qué nos cuesta tanto al ser humano o procesarla o se puede convertir en un duelo patológico, si es algo que ya sabemos que va a pasar. ¿Cómo lo explicarías? Mira, las cosas no se vuelven patológicas porque es por arte de magia, ¿no? Ni nomás. O sea, esto es bien importante. Para las personas que nos escuchan, pues a lo mejor no saben lo que es patológico, ¿no? Entonces, patológico en realidad viene de un término que es casi médico, casi químico, que es enfermedad, ¿no? Viene como de una enfermedad. La patología es una enfermedad, como una infección, una bacteria, algo así. Entonces, en el duelo aplica en cuando se vuelve esto como un proceso enfermizo, ¿no? Ujú. Entonces, los duelos patológicos en realidad son los duelos que viven las personas que tienen una enfermedad psiquiátrica, para empezar, ¿no? O sea, un esquizofrénico va a vivir su duelo desde la esquizofrenia. Un depresivo lo va a vivir. Entonces, esos son los duelos patológicos. Entonces, puede haber un duelo que se quedó congelado, que es congelado, que yo lo dejé ahí y me dio miedo porque dudé de que yo podía hacerlo. Ojo, todos, todos sin excepción alguna, tenemos la capacidad de manejar cualquier duelo. Todas las personas podemos manejar todas nuestras emociones, tenemos la capacidad, las herramientas internamente, ¿eh? Yo siempre le digo a mis pacientes, yo no lo hice, ¿eh? Yo no hice nada, esto que tú eres, fuiste tú. ¿Por qué te lo repito y te lo dejo muy claro? Porque en 5 años tú vas a volver a vivir muchas experiencias y no creas que tienes que acudir a mí o venir a mí porque yo te lo voy a resolver. Tú lo tienes. Tú en terapia, más que ir con tu psicólogo a encontrar respuestas, tienes que ir a aprender a el caminito de cómo se resuelven las cosas, cómo tú resuelves las cosas. Entonces, es un proceso en el que tú te vas conociendo a ti. Entonces, ¿cuándo se vuelve o por qué se vuelve un duelo patológico? Primero que nada, porque nos dio tanto miedo y nos asustó tanto, porque la muerte nos las han vendido como lo más trágico que puede suceder. O sea, hay muchos dichos de todo se puede resolver menos la muerte, todo eso, o sea, entonces como que a la muerte la ponen como lo más doloroso, lo más difícil, lo más ruptura, o sea, lo que más te rompe. Entonces, antes de que suceda, tú ya le tienes pavor. O sea, más bien está súper estigmatizada. ¿Sí me explico? Y aunque ni esté sucediendo, tú habla en la casa, en la comida, habla de la muerte o habla con una amiga de la muerte. Es así como que, no, o sea, pero ¿por qué estamos hablando de cosas tan tristes? O Y sea, nos movemos de tema, ¿no? Le buscamos evadir, exacto. aunque no estamos pasando ningún duelo. Y aparte, aunque ni lo hayamos pasado y aunque ni sepamos qué opino yo ni por qué me causa tanto miedo, acuérdate que las emociones son mucho más espejo que otra cosa. Entonces, si tú estás triste, yo estoy triste. Si yo estoy alegre, o sea, se contagia, ¿no? Ujú. Entonces, si cuando somos niños, yo veo que mi mamá se le murió su mamá o se le murió una amiga y se derrumbó y se la pasó llorando. Entonces lo que asocio es, eso debe ser muy doloroso. Eso debe destruir mucho. O si le pregunto a mi mamá de entre mis primeros años de curiosidad, mamá, ¿y qué es la muerte? Y la mamá, ay, no vamos a hablar de eso. Mira, no, pues es así como que, ok, eso es muy malo. O sea, eso a mi mamá le duele.
Y de eso no se tiene que hablar. Ajá. Hay un libro que se llamaba de Acábate la sopa, ¿no? Es un niño que le pregunta a su mamá de que, oye, mamá, y no sé, ¿y qué pasó con mi perrito? Y luego, no, no, acábate la sopa, pues. Así como que, ok. Entonces, por eso, muchas veces un duelo se vuelve enfermizo, un duelo nos distorsiona nuestra identidad, pero no porque realmente l- su naturaleza iba a ser así, sino nuestras ideas y nuestras creencias nos limitaron o nos asustaron tanto que no quisimos como tocarlo. Y lo que no se sana, o sea, lo que no se limpia, si me raspo y mi hijo no me deja limpiarle, pues se quedan las bacterias, ¿no? Se va quedando, o Y sea, se va a se va infectar a lo ensuciando y se va a mejor. infectar. ¿Por qué se infecta? Porque yo siempre le digo, todos los temas que tú tengas detrás del muro van a ser temas que te distancies socialmente. Si a ti no te gusta hablar de tu sexualidad, no te gusta hablar de tus papás, no te gusta hablar del divorcio, no te gusta hablar de tus miedos, entonces tú tienes 5 temas que en una reunión no, no te van a hacer conectar. Entonces, entre más temas tengas detrás del muro, Te aleja. más te alejas. Hasta que ya mejor no voy a ningún lado porque no puedo hablar de esto, ni de esto, ni de esto. ¿Sí me explico? Entonces tus relaciones cada vez van a ser menos profundas, menos reales, menos libres. ¿Y qué pasa con una persona cuando no hay libertad? Exacto. Y que ahorita que dices esto, pues yo pensando como que con qué crecí yo. Y a mí me tocó mucho escuchar como que no vamos a hablar de eso porque es como si estuvieras llamando a la muerte. O como que es que normal, justo estaban hablando de la muerte y pasó una situación. Entonces como que no se habla de este Y tema. eso, la verdad, perdón que te interrumpa, habemos, como ahorita decíamos, habemos mucho más adultos con pensamientos infantiles de los que creemos. O sea, sé que vamos a hablar de las etapas, ¿no? Pero una de ellas es que yo no la llevé al doctor y por eso murió. Sí. Es que no le di esto. Y Pude haber hecho eso distinto. exacto, o Si sea, hubiera cambiado. y eso viene de esa idea infantil de si hablo de la muerte, entonces llega la muerte. Ujú. Si yo me hubiera portado bien, no hubiera pasado. Sí, O sea, como si la sigue muerte nada más siendo. viniera para ciertas personas, ¿no? O sea, si te portas bien no va a pasar, si te portas mal te va a pasar. Y que son estas creencias también irracionales. Quiero también, pues, profundizar más en las etapas del duelo que ahorita mencionas, que pues es de, o sea, una autora de Elizabeth Kubler-Ross, que pues a ella le tocó acompañar a todos estos a personas o pacientes terminales y le dio una explicación a esto que sucede o que nos puede llegar a pasar. Entonces, ¿cómo le explicarías a las personas y con ejemplos también claros para en su realidad de cómo se puede ver el duelo? Que yo sé que las etapas ni son lineales, ni tienes que transitar por todas y que puedes sentir una y luego pasar por otra y luego regresarte a otra etapa, pero ¿cómo es para ti? Bueno, las etapas a las personas nos da seguridad poder sentir que no somos los únicos, ¿no? O sea, que hay más personas que nos acompañan, más personas que viven lo que vivimos. O sea, no sé por qué eso nos da seguridad, ¿no? A lo mejor es porque pertenecemos a algo. Ujú. Eh, entonces, yo no estudié en México tanatología y cuidados al final de la vida, estudié en España. En España no se usan tanto las etapas porque Elizabeth Kubler-Ross, que era una psiquiatra, ella vino más a América a implementar todo lo de tanatología y allá utilizan más como a Freud, ¿se me explico? O otros. Entonces allá no son tan fuertes las etapas. Más sin embargo, las etapas nos ayudan también como a entender que esto que yo estoy viviendo es parte de, no, es natural, es normal, pero más que saber las etapas, debemos de saber qué significan, o sea, cómo se sienten cada una. Entonces, la aceptación no es
muchas del nombre de las etapas no es como se utilizan en la sociedad. O sea, la aceptación no es como aceptar algo, sino reconocer. Y no es reconocer desde pues ya me quedo. O sea, así como no es Resignarte. no es como que pues ya me resigné que te moriste y está bien, ya lo acepto, no, sino reconozco mi realidad, reconozco que tú estás muerto, reconozco que yo sigo viva y desde ahí puedo iniciar un proceso de duelo. Pero si yo no quiero reconocer, estoy atorada en una negación. ¿Y cuál es la negación? La negación es que no es que no lo quiera ver, la negación es yo no quiero aceptar mi realidad. Yo no quiero que esto esté pasando y muchas veces la gente cree que si no lo reconoce, entonces va a doler menos, entonces voy a poder seguir mi vida como tal. Y les digo, no es así. O sea, el no reconocerlo simplemente significa que te va a doler el triple. O sea, ¿por qué? Porque aunque tú no lo quieras reconocer, esa persona ya no habita en la vida. Esa persona ya no cumple funciones y nada te puede doler más que lo que ya está sucediendo. O sea, el que no lo reconozca simplemente estás alargando y esto se va a volver enfermizo y tú te vas a quedar estancada y paralizada en una etapa, en un episodio de tu vida. Entonces, vas a dejar de estar en movimiento y de florecer. Pero ya no puede haber nada que te duela más. O sea, esa persona ya no habla contigo, ya no viene a comer, tú ya no te estás comunicando, o sea, ya no duele más. Es tu imaginación lo que cree que va a doler más. Ya está sucediendo lo peor. Lo peor es que no habita esa persona. Entonces, tenemos la negación. La negociación es muy interesante porque la gente no entiende cómo es negociar, ¿no? Y la negociación es bien importante en un duelo. La negociación, y yo creo que es de las etapas en donde más, en realidad más habitamos todos, es si lo hubiera llevado, si hubiera llamado a la ambulancia, si en lugar de llamarle a la ambulancia lo hubiera llevado yo. O sea, necesitamos compartir nuestras ideas de negociación porque esas ideas son los hubieras que no existen. Porque si tú hubieras sabido que esa era la mejor opción, en el amor no hay migajas. O sea, cuando uno quiere, quiere. Y si yo sé que eso me hubiera hecho que esta persona, la que yo quiero, siguiera aquí, no lo iba a negociar. O sea, lo iba a hacer. Pero si no lo hiciste, no fue porque escatimaste en hacerlo. Es porque no tenías por qué saberlo, que ese iba a ser la solución o el cambio, la diferencia. Y la muerte nunca es negociable. O sea, la muerte iba a pasar yo siempre les digo, la muerte es una, la forma de morir son 1,000,000. Y es como una forma de irracional, claro, ¿no? Pero el ponerle nombre como que ayuda también a entender aquello que pensé fue irracional. Eso de, le pude hablar a la ambulancia antes. Yo pude haberla llevado en vez de esperar a que llegara. Que seguramente si hubiera sido de esa manera, la persona se iba a morir de todos modos, ¿no? El que se iba a morir, se iba a morir. Y que también puede haber esta parte de, pues, las culpas, ¿no? Le hubiera marcado, hubiera estado más al pendiente, hubiera querido, sí, compartir más espacios o más momentos. Que yo creo que dentro de la terapia es una de las cosas más importantes. Todas aquellas cosas que estás tratando de negociar, de pasar más tiempo con esa persona. Entonces, es de las más importantes porque es de lo que está menos sostenida la realidad. O sea, la historia de entre tú y esa persona fue perfecta. Y si estás tratando como de cambiarla, estás tratando también de decir que hay una imperfección en ambas. Y si la amas tanto y ha sido tan valiosa, es porque considerabas que era perfecta. Entonces, hay que aprender a abrazar lo que fue porque era lo que tú y yo nos dábamos desde tu personalidad, tus herramientas, tus estados anímicos y los míos. Pero eso era lo que lo hacía tan valioso. Oye, Lucía, ahorita que estás diciendo eso aquí, compartiendo una experiencia, la muerte más cercana que yo tengo o el duelo más cercano que transite fue el de mi abuela materna.
Con ella, pues crecí, fue como mi segunda mamá. Pero justo ahorita que dices, que estás explicando todo esto, claro que tuvo que ver que yo ya estaba grande, pues ya había estudiado la carrera, fue despuesito de la pandemia, entonces es un poco reciente. Y me agarró en ese lapso, pero igual su muerte fue un poco, pues anunciada, ya venía de una enfermedad crónica, ¿no? Sin embargo, ahorita que dices que era perfecta, la relación que tuvimos, los recuerdos que tienes, la historia que compartes con esa persona, y un trabajo ahí terapéutico que ya traía detrás, ¿no? Pero justo eso fue lo que me ayudó y a la fecha tengo una prima con la que comparto mucho historias de mi abuela. Y, y no me desbordo y no sucede esto claro que uno quisiera que siguieran aquí, pero también es como aceptar que es parte de la vida el que esa persona se tiene que ir, en caso de, hablando de la generación arriba, ¿no? La abuela. Pero también lo quiero introducir a esto cuando sucede al revés, cuando no es esperado, cuando un niño muere, por ejemplo, un hijo muere. Y el otro día lo estaba platicando con Teresa, él ni siquiera tiene un nombre, porque decimos el viudo, el huérfano, se le ha puesto todos estos nombres, pero ¿qué sucede cuando biológicamente no tendría que haber sucedido la muerte? Es que la verdad es, yo soy una persona que las etiquetas no las entiende. O sea, no las entiende y creo que a nadie nos funcionan las etiquetas. O sea, a nadie. Porque cuando nos las ponen, nos limitan. Y se nos olvida que somos seres súper cambiantes. Y la etiqueta que me funcionaba ayer puede ser que hoy no me funcione. O sea, yo ayer pude haber sido súper divertida, pero hoy no me funcionas. Yo hoy no soy la Lucía divertida. ¿Sí me explico? Hoy tengo ganas de ser la Lucía serena. O sea, entonces, ¿a qué voy con esto de las etiquetas, no? Al viudo no le sirve ser viudo. Y la palabra viudo es un término sumamente y únicamente social. Y el viudo no quiere ser viudo. Y el viudo no va a ser viudo siempre. Puede volver a ser esposo o esposa o pareja. O, ¿sí me explico? Y de pronto le quita la identidad, ¿no? Porque, pues, No le o quita. sea, Le forma una identidad y una identidad que no quiere tener. ujú. Porque el viudo odia que lo relacionen a la viudez. ¿Sí me explico? Ahora, legalmente solo existe soltero o casado. No te preguntan si eres viudo o divorciado. No, es usted está soltero o está casado. Todos los trámites son. Entonces, la viudez, esos términos de los que tú hablas, son sociales. Es como decir el guapo y el feo, ¿no? O sea, son sociales, son cambiantes, no sirven para nada, la verdad. Entonces yo agradezco al mundo que no haya puesto algo para los hijos y eso no debería de como de ayudar más o menos, ni eso nos dice que duele más o menos la muerte de un hijo. ¿Sí me explico? No, no hay muerte, no existen las escalas para medir las cosas que son emocionales. O sea, yo no quiero a ella un poquito más que a ti. O quiero o no quiero, o duele o no duele, o se murió o no se murió, o sea, ¿sí me explico? Entonces, tampoco biológicamente existe quién se muere y quién no se muere. O sea, en la muerte hay demasiadas cosas que son muy confundidas, pero que si nos sentamos a pensarlas, no tienen sentido. Sí, entonces, claro, cuando uno está empezando algo, tiene muchísimas más tareas, muchísimos más proyectos, muchísimas más ilusiones, muchísimos más camino que cuando uno ya, o sea, cuando ustedes van en el episodio 54, pues, va a ser muy diferente que ir en el episodio 2. ¿Sí me explico? Entonces, pues, cuando se muere un niño, cuando se muere un hijo, hay muchos sueños rotos. Hay muchas cosas inconclusas, hay mucha identidad, hay mucha culpa, hay mucho peso, todo eso es social. Pero yo siempre les digo algo, se muere lo que está vivo. Plantas, animales, bacterias, personas, o sea, se muere lo vivo. ¿Cuándo? Cuando se iba a morir, cuando se tenía que morir, cuando... ¿Por qué? Porque todo lo vivo se muere. Entonces, ninguna muerte es esperada. O sea, ni cuando tienes cáncer sabes cuándo te vas a morir.
todas las muertes son repentinas, más sin embargo, o sea, la muerte te puede sorprender. Entonces, pues claro que estás asociada con, pues no hay personas que vivan 200 años, entonces estás llegándole a lo que la mayoría se muere. Hay una estadística, pues, de, bueno, ya se acerca a los Exacto. 70, ya, ajá. Ajá, o bueno, ya vivió muchas cosas. Pues sí, pero ¿y luego? O sea, ¿sí me explico? Entonces, pues en realidad no es algo biológico, no es algo que tenga que ver, no sirven de nada que no tenga nombre. Y yo creo que es hasta conveniente, porque esa frase siempre me la dicen en todas las entrevistas, ¿no? De que, y pues la muerte de un hijo no tiene nombre. Pues no tiene porque no tiene, y porque yo creo que hasta tantas veces que me preguntan, es conveniente que no tengan porque lo hace más como sabroso. ¿Sí me explico? Y es que ahí entra lo que ahorita hablamos de compartir algo con los demás, ¿no? Lo de entender porque ponerle un concepto, ponerle una etiqueta, porque estamos impuestos a ponerle una etiqueta, porque creemos que de esa forma vamos a entenderlo o mejor o lo vamos a transitar mejor. Pero ahorita que lo dices, en este tema de duelo, pues en otros temas también aplica básicamente lo mismo esto de las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, porque en el duelo nos cuesta verlo también desde ahí, que creo, ahí no sé ustedes qué piensan, también tendrá que ver que no hablamos tanto de esto. O sea, de la muerte, ocurre en el funeral, ocurre en los hospitales, pero socialmente no es algo que, como ahorita dijimos, le sacamos la vuelta al tema. Y a mí me toca también mucho escuchar es que lo llevó súper bien, es que ni lloró. Y o sea, no hay una forma esta es la forma ideal para transitar tu duelo o cómo experimentarlo. Pues no, cada quien lo va a experimentar pues con los recursos que tiene, con sus habilidades, con lo que está pasando en ese momento. ¿Tú qué les dirías a las personas pues sí, cómo se puede ver? Yo creo que más bien el duelo es más bien la muerte o el duelo o la pérdida es algo que te va a acompañar toda tu vida. Entonces, si tú esperabas que en el funeral fuera su peor momento, a lo mejor esa persona todavía, acuérdate que cuando tenemos una noticia muy impactante, el cuerpo también te protege a través del shock. Necesita protegerte para que no te dé una hipertensión, para que no tengas un choque de todos tus químicos. Entonces, muchas veces cuando te van a dar una noticia muy fuerte como un cáncer, una enfermedad, casi siempre te dicen ven acompañado, ¿no? O cuando te van a dar un resultado. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre es tu mayor aliado. Entonces, cuando tienes una noticia fuerte, el cuerpo se protege, se cierra para no hacer un cortocircuito. Entonces muchas veces en un funeral puedes estar en cortocircuito o muchas veces puedes estar demasiado abrumado, tu cabeza está desmenuzando la información que tú dices, la vi súper bien. Pues sí, pero todavía tiene sus próximos 40 años para que eso cambie, ¿no? Entonces, ¿O no? ¿No? o no sé, porque también tiene que ver sus recursos. Ahora, sí va a haber un día, o sea, sí va a haber un día en el que sea un día de nostalgia, un día de tristeza. Sí, y les digo, está bien. O sea, la otra vez me dijo una paciente, pues estuve ese día así. Le digo, ok, no tengo mucho que hablar de eso. Le dije, pues válido que estuvieras así. Le dije, lo importante no es si lo sentiste o no, con eso no nos vamos a meter, sino, ¿y sabes qué es lo que te llevaba a sentir eso? O sea, ¿qué pensamiento estabas teniendo? Eh, ¿Qué estabas extrañando? O sea, las emociones te llevan a sentir eso, pero porque vienen de algún pensamiento, de algún sueño, de alguna situación, circunstancia. Entonces, va, qué bueno, pero ¿qué es lo que te estaba llevando, no? Entonces, eso por una parte. Y por otra, son muchos los días, los meses, el año, el tiempo que que puedes estar transitando tu duelo y no siempre va a estar esa gente que creyó que estabas muy bien. Ahora, es otra cosa. La sociedad espera que tú tengas ciertos actuares. O sea, la otra vez estaba una paciente y me dice que se encontró unas amigas, ella está divorciada, se acaba de divorciar hace poco,
y que le dicen, pero ¿estás bien? O sea, wow, es que te ves súper bien. O sea, ¿de verdad? ¿Estás bien? ¿Pero cómo? Y ella se quedó así como que, oh, ok, no estoy siendo como se espera. Y que le dijo, no, pero sí ha sido difícil, ¿eh? Sí he tenido... Y le dije, ¿por qué contestaste eso? Porque tienes que O sea, explicar. Justificar. Ajá. No, y no es justificar. O sea, ¿por qué le estás diciendo mentiras? Tenemos muchos meses que estamos muy bien, que estamos muy estables. O sea, le digo, que han sido buenos, que ha sido buen tiempo. ¿Por qué necesitabas reafirmarle cuando también le puedes decir, realmente estoy muy bien, eh? O sea, ¿por qué la gente cree que siempre en un final lo que sigue es doloroso o malo? O sea, también después de un divorcio, la gente puede estar muy tranquila, puede reencontrarse, puede tener una gran vida. Después de una muerte también existe la oportunidad de continuar teniendo una vida maravillosa. O sea, eso no quita que no extrañemos. Yo siempre les digo, las personas que tú amas siempre caben. O sea, siempre van a caber en donde tú te encuentres, siempre van a tener un lugar en tu vida, pero eso no significa que tu vida no pueda seguir siendo maravillosa. O sea, una cosa no está peleada con la otra. Y qué importante es como hablar de esto y reconocer todo lo que se vive, pues, porque, o sea, se va a vivir, como decías tú, esta negación, se va a vivir también este shock, se va a vivir también, pues, enojo, tristeza, que es lo que más tenemos asociado, pero pues hay muchas formas de vivir la tristeza. Entonces, el aceptar y el acompañar el cómo se va sintiendo la persona. ¿Qué recomendaciones das para acompañar a alguien que está pasando por esa situación y pues tú no sabes o qué decir o qué hacer en esas situaciones? En donde esté un poco como perdido, ¿no? Que ahí te quiero poner un ejemplo de un familiar cercano que justo pasó eso. Tenía una pérdida de, creo que habían pasado 6 meses y le tocó con cita médica y el doctor ni era nada psiquiatra ni no tenía nada que ver con todo esto, ¿no? Y le preguntó cómo estaba por la muerte que había pasado, ¿no? Pues sigo llorando, sigo pensando, sigo recordando. Y dijo, pues si ya fue hace 6 meses, ya hay que seguirle. Si quieres, pues mira, te voy a mandar con el psiquiatra porque hay que tomar medicamentos, no sé qué. Y me platica a mí, me dice, oye, pasó esto, como que no me hace tanto sentido esto que me dijo. Y yo me súper enojé, ¿no? De, a ver, espérame, le dije, pero tú te sientes así, tú sientes, ya le fui explicando como que era normal el extrañar, era normal el llorar, no se desbordaba tampoco en llanto, no dejó su función de vida, todo estaba igual, nada más ese comentario que le hice. Entonces le dije, es distinto que yo te lo diga, que soy tu familiar, porque no vas con esta psicóloga. Y la psicóloga le explicó básicamente lo que estamos platicando aquí. Y evidentemente que no necesitaba pues, ni medicamento y tenía 6 meses y normalizó y le ayudó, yo percibo que le ayudó mucho el que una persona, un profesional le explicara que todo eso que estaba viviendo era totalmente normal. Aunado, te digo, a esto que estás planteando, ¿de qué manera tú lo abordas con un paciente? Esto de, es que es normal esto que estás viviendo. Es que es bien importante encontrar sinónimos de las palabras. O sea, las personas tendríamos que extender muchísimo nuestro vocabulario porque muchas veces no es extrañar, a veces es anhelar, a veces es recordar. O sea, las lágrimas pueden ser de extrañar, de anhelar, de nostalgia, de amor. Entonces, O de todo a la vez. o de toda la vez, o de enojo. Entonces, las lágrimas pueden ser que te acompañen hasta el último día de tu vida y no siempre quiere decir que estás triste o que no sanaste algo, ¿no? Ahora, yo siempre les digo, a ver, tú tienes 30 años, vamos a suponer que se murió tu bebé de 10 años o de 5 o no sé, ¿no? O tu papá de 45 y le digo, o sea, tú tienes 30 años y se murió tu papá, le digo, pues en 6 meses, en un año, pues la balanza está así, ¿no? O sea, Muy cómo dispareja. esperas haberte adaptado a 30 años de escuchar esa voz? Entonces, pues también, o sea,
hay que aprender a pensar un poquito ¿y yo qué opino de lo que esa persona dijo? O sea, yo también tengo mi propia opinión y mis propias conclusiones, ¿no? Entonces, no todo lo que me dicen, pues yo me lo tengo que quedar. Tiene que haber un super filtro antes de, ¿y yo qué opino, no? Y yo qué sí sé, porque esa persona tiene 25 minutos de conocerme en consulta. ¿Sí me explico? Entonces, a veces necesitamos también como esa madurez para decir, yo tengo otra opinión y me quedo con la que me va más. No desde la arrogancia, sino desde lo que me va a hacer, a mí me va a dar más paz. Entonces, O seguirle buscando si algo no te resonó. O sea, te resonó se me hace que eso estuvo mal, pues lo busco por otro lado. exacto. Porque no estoy tan... Y lo convencido. hizo, por eso te lo compartió. Y eso es maravilloso. ¿Sí me explico? No le resonó, por eso te lo compartió y en el fondo te lo compartió porque te considera una persona que sabe, porque se lo pudo haber compartido a quien sea y te eligió a ti. Y eso es algo bien importante, o sea, cuando nos eligen, pues hay que, Es una gran responsabilidad. pues más que nada hay que valorarlo. Si lo tomamos desde la responsabilidad, también Es se como vuelve carga, muy ¿no? Ya suena pesado. como carga. Ajá, Sí, sí. entonces simplemente hay que, o sea, hay que valorarlo y mientras estemos haciendo lo mejor desde nuestro corazón y con nuestras herramientas, ya lo estamos haciendo bien. O sea, se vale también nosotros meter la pata de equivocarnos. ¿Sí me explico? Pero la mejor intención la tuve y eso es lo más valioso. O sea, la mejor intención la tuve porque no hay que vivir cargando con ser impecables, ¿no? Porque hay que disfrutar, como les dije cuando empezamos aquí, a disfrutarlo, ¿no? ¿Cómo acompañar? Para acompañar también, primero yo les diría, hagamos un pedacito de trabajo de introspección, o sea, ¿cómo me siento yo con ese tema? ¿De qué forma quiero ayudar o qué forma quiero acompañar? A lo mejor y yo no puedo acompañar y lo acompaño con unas flores o con comida, o sea, no lo puedo acompañar con palabras o con otras cosas porque yo no he resuelto ese tema conmigo, porque para mí es impactante, porque yo tengo miedo. Yo siempre les digo, si alguien se acerca contigo, valóralo mucho, porque cree en ti, porque se siente seguro contigo, porque confía en ti, valóralo mucho y lo que más le puedes regresar es la escucha activa, ¿no? De te escucho, cuido mis gestos, asiento con la cabeza, a veces le digo, no sé ni qué decirte, pero te quiero mucho, estoy aquí contigo. No precisamente tenemos que ser nosotros los que vamos preguntando, porque muchas veces yo conozco personas que están pregunte y pregunte y digo, wow, o sea, ¿estás lista para que yo me abra y me puedes sostener? O sea, me puedes sostener porque si estás pregunte y pregunte y el otro te avienta todo y no puedes sostener, pues creo que hiciste más daño, ¿no? Y pues nomás abriste y luego... Ajá. Entonces eso es bien importante. Entonces, escuchar activamente, acompañar de muchas formas, o sea, facilitándole al principio medios, que es comida, que son vueltas, que es tiempo, que son detalles. A veces no tienes que sentirte cómoda con no resolverle la situación al otro, o sea, a veces no te toca, a veces le toca a esa persona, a veces, entonces, también en sentirte cómodo, ¿no? No tengo que hacer nada y pues no me toca hacerlo ahorita. ¿Qué otra forma podemos acompañar? Si tiene hijos, también a través de los hijos envueltas, porque los niños tienen que mantener muchas rutinas. Lloremos, lloremos. Es bien importante decirle, amiga, o mamá o papá, yo la verdad no sé muy bien cómo hacerlo, no sé cómo acompañarte, estoy en la mejor disposición, te quiero mucho. Tú dime cómo le hago. Tú dime qué necesitas de mí. ¿Quieres que hablemos? Tú siempre dime si quieres hablar de esa persona. No interrumpimos, no cambiamos de temas, o sea, como decimos, no hay mucha educación, no hay mucha información, entonces el ser honestos de decir, tú dime cómo te acompaño, es valioso. Qué importante como esta honestidad también o decir, no sé, tú explícame qué necesitas. Y ahorita que hablabas de Y la así lo parte... hacemos en terapia, ¿no? Pues dime, o sea, Ajá. ¿Cómo te...? Ajá, ¿qué, sí. qué hago? Pues así deberíamos de hacer la mayoría de, ¿cómo le hacemos?
que hablabas de la parte de los niños. ¿Cómo le explicas a los niños la parte de la muerte? Es que en realidad a los niños se le debe de explicar como lo tendríamos que entender todos los adultos. Tal cual, ¿no? Para niños y para todos. Sin tanta Exacto. vuelta, sin se durmió. Es que no hay sin- nada. Ujú, La muerte es algo biológico. ujú, Y es todo lo que tiene, o sea, el niño tiene que entender que la muerte es biológica. No debemos de meter espiritualidad, religión, consuelo, historias, sobreprotección. No, es biológico. Porque si el niño que mañana es adulto, pero sobre todo si la persona entiende que la muerte es biológica, pues hay una partecita en donde puedes hacer las paces porque pues esto era natural, esto iba a pasar, esto pasa. Y ahorita con lo que decías antes, me quedaba pensando de cuando hay una muerte, por ejemplo, en una familia y que hay varias personas pues, que les toca transitarla y que a mí también me toca escuchar en consulta como es que yo tenía que sostener, o sea, todos estaban viviendo su duelo y yo tenía que, ¿Cómo iba a estar mal? ajá, o Ujú. sea, alguien tenía que gestionar, alguien tenía que moverse, alguien tenía que organizar todo, entonces pues lo voy postergando. ¿Qué puede Mira, pasar ahí hay ahí? muchas cosas interesantes, ¿eh? Cuando alguien de la familia dice, yo voy a tomar la batuta, eso también está hablando de su propio duelo, porque esa persona necesita estabilidad ante todo. Entonces, si esa persona ve que todo se desmorona, esa persona pierde más. Cuando alguien toma la batuta, también nos está indicando que que lo más impactante para esa persona es que todo se desmorone. Entonces, lo primero que esa persona hizo es refugiarse en lo que le iba a dar seguridad y estructura y mantener familia. Era lo que más esa persona necesitaba. ¿Sí me explico? No nomás la toma porque los demás no, sino, no, eso no lo puedo perder. ¿Sí me explico? Entonces, primero mantengo la batuta porque eso a mí me da paz, eso a mí me da estructura, eso a mí me da seguridad. Eso es lo que yo necesito. Y ya después, porque lo otro a lo mejor todavía ni llega para esa persona, o a lo mejor lo otro no es tan trascendental como el perder estructura. Entonces, ¿sí me explico? Entonces, todas las personas necesitamos cosas diferentes como si vinieran de nuestras heridas de la infancia. Porque también una persona que pueda tomar una batuta, no estamos hablando de un niño de 5, estamos hablando de una persona de 12, 15, no sé, por así decirlo. Ya estamos hablando que ya se hicieron las heridas de la infancia también. ¿No? Y de las necesidades que cada quien tiene, que otra vez, como dijimos, ni todos tenemos las mismas, y cada quien transita el duelo como cada quien lo va sí, transitando y sin expectativas, ¿no? Pero qué interesante eso de entender que entonces, por lo que entiendo, es una forma también de pasar y transitar el duelo, pero también nos habla de que esa es su forma o esto le dolía más lo que dices, desmoronarse, perder el control, que todo esto se haga un caos a partir, claro, de la muerte de esta persona. Exacto. Eso lo asusta más. Eso fuera más doloroso. ¿Sí me explico? Y eso también le da sentido. O a lo mejor ahorita está en shock Ajá. y eso le da sentido porque más adelante va a procesar entonces en la pérdida. Entonces, son muchas las razones por las que tú dices, pero ¿por qué tú lo elegiste? No es que los demás, si no los demás iban a caer. ¿Y qué pasaba si se caían todos junto contigo? O sea, porque tú estás en el mismo lugar que ellos. Entonces, ¿por qué tú no? No, porque es que a mí me toca. ¿Por qué? O sea, te lo pidieron. No, es que yo, si me explico, hay una creencia que esa persona se construyó. Entonces, ahí es donde tienes que descubrir por qué se la está creyendo. O sea, sí la vemos. Y ya cuando quitemos esa creencia, entonces vamos a darnos cuenta y vamos a ver que queda ahí también. exacto, porque muchas veces quien toma la batuta también es rechazado por la familia, porque empiezan a verlo como ese se cree superior.
Es el que dirigió, es el que Ajá, hizo. o sea, ese nos quiere mandar. Entonces, cuando todos ya van sanando, esa persona es rechazada porque se sintió como que podía. Y eso también le duele a la persona. Entonces, tienes que volverlo a acomodar como el lugar que ocupa, ¿no? O sea, tienes que volverlo a acomodar tienes que dejar de dirigir porque tú los extrañas. Y a ellos no les gusta que tú te sientas en un lugar que no te corresponde. Qué compleja esta parte de o sea, de si lloras porque lloraste, de si no lloras Que porque si no tomaste el lloraste. control, también estás mal. Que sí. Que han de estar ahorita Pero- todos. Bueno, y entonces, ¿qué ¿Qué puedo hago? hacer? ¿Qué digo? Entonces sí, pues sí, se me hace como muy interesante ver todas estas miradas y que yo percibo, tú me podrás decir si estoy mal, pero yo percibo que tal vez no todas las personas necesitan de un proceso de terapia o un proceso tanatológico. Hay personas que van a poder sobrellevar su duelo y que ahorita antes de empezar que nos decías que no nada más era como que pasar el tiempo. O sea, no es nada más como que se va El tiempo lo cura. el tiempo lo cura todo, que no es necesariamente así. Que eso me gustó mucho, el entender que también es un trabajo personal, pero ¿cuándo tú consideras que una persona se puede beneficiar de iniciar un proceso de tanatología o de llevar este acompañamiento a más profundidad o iniciar un proceso de terapia? Pues yo creo, Ana, que en realidad tú también lo sabes, ¿sí? Porque tú también eres psicóloga y acompañas a las personas. Yo creo que sí sabes y, y yo siempre digo que el adulto, o sea, yo los niños no creo que todos los niños tengan sino el adulto tiene que ir al psicólogo 2 veces al año. Es como los análisis, ¿no? Es como el chequeo médico. 1 o 2 veces al año. Tienes que ir a reacomodar ideas, a ver dónde estás parado, a conectar contigo. Entonces, no todo el mundo tiene que ir al tanatólogo, al psicólogo, tal vez, no. Pero si es así, tienes que tener una buena relación contigo. Tienes que estar segura de que tienes buenos recursos. O sea, tienes que ser una persona que pasa tiempo consigo mismo, que se escucha, que sabe cómo piensa, que tiene una persona con quien hace rebote de ideas, que tenga buena mentalidad. O sea, ¿por qué? Porque el duelo sí te cuestiona, o sea, sí te da una hojita y te dice, contesta todas estas preguntas. ¿Sí me explico? O sea, sí te dice quién eres, quién vas a ser, a quién perdiste, cómo te acomodas, qué vas a... O sea, sí o sí. Y que confronta tu propia humanidad. Y tus propios conceptos. Y muchas cosas. Entonces, si tienes todos esos recursos, tal vez no necesites ir con un especialista. Pero si no los tienes, definitivamente ve. O sea, lo peor que puede pasar es que te diga, ya no tienes que volver. Ajá. Pero tiene muchos beneficios. Entonces, no todo. Yo creo que es bien poquito hoy en día por el estilo de vida que vivimos. Porque nuestro recurso no es ChatGPT, pues. Ay, es de otro tema ahí. Muy, muy complejo, pero sí, pues, para todo, claro, ahorita que estamos hablando del duelo, pero pues sí es importante la checada, ¿no? La revisada y a ver cómo andamos. Oye, Lucía, y aquí en la primera sesión tenemos una sección final donde queremos conocer al humano más que al profesional. Un poco vulnerarnos aquí, ¿no? Y aquí te toca en esta parte. Y te queremos preguntar, que hablamos mucho de el legado de las personas que se van, lo que nos dejan cuando mueren. Si tú te fueras y dejaras un legado, ¿qué crees que sería? ¿Qué frase, qué palabras, qué le dejarás a tus hijos, a tus pacientes, a nosotros? ¿Cuál sería tu legado? Bueno, no es si me fuera, es pues, cuando me muera, ¿no? Porque me voy a morir. Siempre vivió la vida. O sea, eso es eso es mi propósito, mi objetivo es disfruta siempre todos los momentos, disfruta siempre a las personas que amas. O sea, yo tengo como así como la pirámide de Maslow, Ujú. pero de las personas
valiosas en mi vida o de lo que es valioso para mí. Entonces, siempre intento que quede muy claro para mí quiénes son, porque es con las personas que más quiero pasar tiempo, a las que más quiero disfrutar. Entonces, para mí la vida es un disfrútala, no existe la edad. O sea, yo creo que ese es mi legado. La edad no existe. Yo la vivo en base a lo que me llena, a lo que me hace sonreír, a lo que se me antoja, a, mm, al ponte tu traje de baño, sal corriendo a la alberca, tírate una bomba, baila aunque todos estén sentados, canta, eh, sé el primero que se tira al mar si estás con tus amigos en un yate, ríete, o sea, no hay momento que se vaya a repetir y no te importe qué ojo te esté viendo. Es tu vida, disfrútala con todas aquellas cosas. Entonces yo creo que las personas que me conocen, eso es muy fácil que se den cuenta, es muy fácil que sepan que así vivo. Soy la que juega con los niños, la que juega en el rally, en las piñatas, la que gana el concurso. O sea, ese es mi legado en todas las áreas, profesional, personal, maternal, de amiga, De psicóloga, de de tantóloga. todas, o sea, me gusta saborear. Y qué increíble, y resuena un poco contigo, ahí te lo comparto, pero qué increíble que trabajas con la muerte, con el duelo, y que veas esto, la vida, o sea, le des la vuelta, hay que disfrutarla y hay que vivir y no hay que detenernos. Y te digo, comparto mucho esto de la edad, em, porque hay mucho estigma, ¿no? De, pues es que ya tienes 30, ya tienes esta edad, ya no tendrías que estar haciendo. ¿Y quién dijo que no? No, Te no voy a tendría que compartir hacerlo. algo así de lo que se ríen muchas mis amigas. Siempre digo, si me muero hoy, está bien. O sea, me morí, disfruté un montón la vida, la verdad. Me acuerdo cuando me iba a meter a mi maestría, todavía estaba haciendo mi tesis y yo ya me quería inscribir, ¿eh? Y me decían mis compañeros de tesis, Lucía, pero ¿y si no te gusta? O sea, ¿y si no te gusta? Pues, ¿qué tiene? Le digo, si no me gusta, voy a estar súper joven. Pues ya me di cuenta que no me gustó, me pongo a estudiar otras cosas y tú apenas vas a estar empezando, le digo. O sea, ¿qué pasa si no me gustó? O sea, ¿sí me explico? Es así como que, wow. Entonces, así veo la vida de, pues, si me equivoqué con el sabor del helado, pues, ¿qué? No me lo termino y ya se acabó, punto. O Ya sé sea, lo que no me gusta. Ya sé que no lo voy a volver a pedir y que no sé qué pida no otra me cosa. gusta. O sea, no me gustó ahorita. Ajá. O sea, ni sé si no me gusta. Ahorita no me gustó. Sí me explico, a lo Mm. mejor en 5 meses, pues antes no me gustaba la nieve de plátano con nuez y ahora ya me gusta. Y antes me gustaba la de chicle y ahora otra. O sea, no sé. Y eso por una parte. Y otra cosa así personal que yo siempre les digo a mis amigas, ellas se ríen un chorro de mí, porque les digo, ahorita tengo 22 años. Y luego de repente cuando estoy en estas cosas, tengo 40. Y luego a veces me gusta tener 6. Cuando juego a las Barbies con mi hija, me gusta tener 6. Y luego a veces, si te sientas conmigo y mis hijos en la mediodía, me encanta tener como 12, porque siempre les invento historias, ¿no? O sea, acabamos de ver Jumanji y yo les dije que yo jugué cuando era niña, pero tienen que buscarlo. Entonces mi hijo hizo un chorro de hoyos en el patio. Entonces, es yo tengo la edad que yo decido según el lugar en el que me encuentro. Y eso es algo que yo aprendí mucho en la película de Comer, Rezar y Amar, del gurú. Es así como que, porque él siempre le dice a ella, ¿no? Le dice, pero ¿por qué te interesa tanto la edad? Le dice, o sea, porque siempre me preguntas por la edad. O sea, es otra cosa social. A los 70 deberías de comportarte así, vestirte así. Obviamente nunca me voy a vestir como yo no me siento cómoda, Pero sí como quiero. pero sí como quiero. Y que he escuchado que muchas personas dicen al final o cuando ya están en una enfermedad terminal, como que se arrepienten de lo que no hicieron. O sea, no es como que me arrepiento de todo lo que hice, de todo lo que dije, de todo lo que bajé, no, es lo que no. Lo que me hubiera gustado. Ajá. Cuando lo haces en conciencia, porque también nos arrepentimos de cosas que hicimos y dijimos cuando lo hicimos desde la emoción, desde un adulto que no ha madurado y no se hace cargo de él,
y se sigue comportando desde un niño. Pues Lucía, yo he aprendido muchísimo hoy. Me llevo muchas cosas. Espero que también los que nos están viendo hasta estén tomando nota, porque yo sí tomé nota de todo esto que estamos viendo. Te agradecemos que nos hayas acompañado. Hay muchos temas, evidentemente, vertientes del duelo que próximamente podemos abordar, pero sí agradecerte que hayas estado con nosotros, que hayas aceptado esta invitación y pues nada, que aprendí mucho. Estuvo, sí, muy, muy enriquecedor, un tema como muy sensible, pero me encanta esta vitalidad que tienes, este sentido que le has dado a tu humanidad y pues reconocerte todo lo que estás haciendo y lo que nos compartiste, porque tengo la certeza de que va a llegar y le va a servir a muchas personas. Y ahorita dijiste el reconocerlo o el validar. Yo te lo digo, sí lo compartes. O sea, lo irradias. Entonces, eres congruente con todo esto que nos estás diciendo. Entonces, pues sí, ahí decírtelo y reconocerlo. Muchas gracias, qué lindo mensaje. Gracias. Gracias y gracias por este espacio, porque lo hicimos posible. Espero que lo hayan disfrutado y un gustazo coincidir y a seguir haciendo historia. Felicidades a ustedes. Oye, Lucía, ¿y dónde te encuentran? ¿Tus redes sociales? ¿Cómo te buscan? En Instagram, tanatóloga Lucía Bravo. Y a mí me encuentran en Instagram y en Facebook como Cuídate desde adentro. Y a mí como Alcalacic, igual en todas las redes sociales. Y les agradecemos mucho por ver un episodio más. Nos vemos en la próxima Primera sesión.